un maquillaje inspirado en Harley Quinn. Y sí, porque tengo una suscriptora, Remillo Bregat, que siempre va maquillada, elegante, como diría el otro, por detrás y por delante, es muy elegante. Y le encanta esto de los maquillajes, así que hola, buenas, este maquillaje va por ti, Reme, espero que te sirva de inspiración. Así que vamos a por este maquillaje y espero que te guste. Para hacer este maquillaje primero nos vamos a dar con una prebase, vamos a preparar nuestra piel para recibir el maquillaje. Seguido vamos a darnos de un color más blanco que el de nuestra piel. Un color más blanco que el de mi piel es el propio color blanco, así que yo voy a aplicar blanco. Una vez hemos aplicado el maquillaje, lo sellaremos con polvo suelto, con polvos translúcidos. Voy a utilizar esta paleta de BH, Take Me Back to Brazil, porque tiene unos colores muy vivos, la verdad. Con ello, en el párpado movible voy a maquillar de color rojo, del primer rojo, no rojo, va bien tirando rosado. El interior del párpado movible, el double crease, para hacer la base de nuestro ojo. Lo mismo haremos en el otro lado. Para aumentar el double crease vamos a coger un azul mucho más oscuro que el que tenemos. Y aquí tenemos ya los dos ojos maquillados. Pero vamos a darle la forma con el eyeliner. En este caso el rabillo del ojo lo llevamos muy por encima del nuestro. Y en el double crease hacemos un arco. Lo llevamos justo hasta el propio lacrimal. Lo mismo en el otro ojo. Como ven, por ahora es un maquillaje muy sencillo. Las cejas las definimos bien. Y en la unión entre la nariz y el ojo, pues damos un tono bastante oscuro. Cada uno en su correspondiente color, obviamente. Hasta aquí como cualquier maquillaje, pero ahora hay que darle ese aspecto, eso, de Arlequín. Así que vamos a subir una línea desde la ceja hasta la frente y haremos un triángulo a partir de esa línea. Lo mismo lo haremos en los dos ojos y en el párpado no movible desde la mejilla haremos lo mismo. Ya va teniendo aspecto de Arlequín. Bien, ahora el double crease lo unimos junto con el triángulo que tenemos encima de la ceja. Y aprovecharemos y resaltaremos ese double crease con un color negro. En este caso estoy utilizando, como les digo, Airline. Lo de antes, lo mismo en los dos ojos. Ahora con una sombra negra difuminaremos justito hasta el hueso de la nariz, donde empieza el arco de nuestra nariz. En mi caso no es un arco, es un puente completo para 5 caravanas. Como ven, queda así. Pero vamos a darle más aspecto de Arlequín, así que voy a resaltar el párpado inferior, es decir, el párpado no movible, haciendo un arco. Y debajo de este arco pues seguiremos dando el color de los colores que lleva Arlequín, que es ese rojo fucsia y ese azul. Y como ven, ya los ojos van tomando forma. Ahora para los labios utilizaré también los mismos colores y lo llevaré lo que es el pico del labio muy hacia arriba y el final del labio también, para crear esa sonrisa que tiene. Mezclaré en este caso los dos colores. Para resaltar los colores de los labios tan solo tenemos que utilizar nuevamente el negro. Así de sencillo. Añadimos un par de piedras, creo que es sencillo,
así de sencillo. Añadimos un par de piedras y hacemos esa mueca de sonrisa. Y ya casi tendríamos nuestro maquillaje terminado. Si quieren, como sugerencia, pueden hacer un poco de contouring en un lado en rojo, en el otro en azul. Eso a gusto de ustedes. Ahora tan solo habría que añadir unas lentillas y, si quieren, traje o agua color. Y aquí está el resultado. Espero que les haya gustado este maquillaje, que compartan, que se suscriban y que nos vemos en el próximo tutorial. Y Reme, espero que te haya gustado. Chao. Perdón, bye.